Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de carbohidratos, en concreto de los mejores carbohidratos para ganar músculo. En los últimos tiempos la palabra carbohidrato a nivel de población general es algo que asusta bastante porque no paramos de escuchar que hay que reducir la cantidad de carbohidratos, reducir la cantidad de azúcares y todo esto, vamos a decir, que se divulga o que se habla a nivel de población general porque probablemente las estadísticas así nos lo adelantan, existe un excesivo consumo de carbohidratos, especialmente carbohidratos simples, en la población general, algo que nos lleva generalmente a un exceso de peso. Aunque parece ser que también puede haber otros factores implicados, no solamente ese exceso de carbohidratos simples, pero bueno. Todo esto que hablamos para la población general, si lo extrapolamos a la población deportista, deja de tener sentido. Es decir, las recomendaciones no pueden ser las mismas, no deben ser las mismas para personas que siguen un estilo de vida sedentario, para personas que realizan cierta actividad física diaria o para personas que entrenan, que hacen ejercicio físico o deporte de manera habitual. ¿Por qué? Porque sus requerimientos son completamente diferentes. A nivel deportivo también existen diferentes estrategias dietéticas con más o menos cantidad de carbohidratos en función del objetivo que queramos conseguir. Pero lo que es innegable es que los carbohidratos son una de las mejores fuentes de energía que tienen todos los deportistas a la hora de alimentarse o de pautar su programación alimentaria, vamos a decir, para mejorar el rendimiento. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, salvo cuando se realizan, como os digo, estrategias dietéticas orientadas a conseguir, por ejemplo, una mejora de la composición corporal, un mantenimiento de la energía más a largo plazo, con una mayor flexibilidad metabólica. Todo ello, evidentemente, nos lleva en etapas de esos entrenamientos a la reducción de los carbohidratos. Pero por regla general deberíamos pensar que los carbohidratos, como os digo, son el principal combustible de los deportistas para mantener el rendimiento. Cuando hablamos de carbohidratos tenemos que distinguir distintos tipos de carbohidratos que podemos obtener a través de la dieta. Por un lado, carbohidratos simples de absorción muy rápida que nos dan un chute de energía directa. Bueno, nunca es directa, esto siempre lo tenemos que tener en cuenta y ya creo que os lo he dicho en varias ocasiones. Todo lo que ingerimos por la boca pasa por nuestro sistema digestivo y en función del formato en el cual lo comemos necesita más o menos tiempo de digestión y absorción. Y eso es algo que debemos medir también de manera individualizada. Pero tendríamos que pensar que aproximadamente podríamos tardar al menos 15 o 20 minutos en empezar a notar el efecto de esos carbohidratos de absorción rápida. En algunos casos podría ser incluso superior. Formato líquido, absorción mucho más rápida que si es en formato sólido. De ahí la utilización de las bebidas ricas en carbohidratos para ese mantenimiento de la energía. Bueno, además tenemos carbohidratos complejos, es decir, que a nuestro cuerpo le cuesta un poquito más digerirlos, absorberlos y que nos van aumentando esa energía, es decir, proporcionando esa absorción de la glucosa que contienen de manera un poco más
progresiva. Este tipo de carbohidratos nos dan muchísimo juego, por ejemplo, en las recargas de glucógeno, es decir, por ejemplo, previo al ejercicio físico, o en deportistas que trabajan la fuerza más la hipertrofia y la musculatura, en combinación también con las proteínas para la recuperación. Las estrategias son muchísimas a la hora de utilizar los carbohidratos. Por lo tanto, ¿qué nos va a llevar a elegir un tipo de carbohidrato distinto, uno u otro? Bueno, pues generalmente el objetivo o el momento en el cual lo vamos a consumir. Como estamos hablando de aumento de masa muscular, vamos a hablar de hipertrofia, en este caso vamos a elegir prioritariamente carbohidratos complejos. Principalmente los que tomamos antes del entrenamiento. Los entrenamientos no suelen ser tan largos, con lo cual durante o intraentrenamiento a veces, dependiendo un poco de la intensidad y de la duración de los entrenamientos, puede no ser necesaria esa ingesta de carbohidratos, pero sí posteriormente también para la recuperación del daño muscular que se haya producido durante esos entrenamientos y para reponer otra vez o ayudar a mejorar la síntesis proteica, es decir, aumento de esa masa muscular posterior al estímulo que supone el ejercicio físico. Cada ejercicio, cada deporte, cada práctica deportiva tiene unos requerimientos diferentes, como podéis ver. Bueno, en este caso, si tuviésemos que elegir un carbohidrato, un único carbohidrato, yo diría que me quedaría con la fruta, porque me da mucho juego, sobre todo en la recuperación post ejercicio físico. En ese momento, cuando trabajamos la hipertrofia, el daño muscular es importante y esos carbohidratos que obtenemos a través del consumo de fruta van acompañados también de sustancias bioactivas con acción antioxidante que nos ayudan a recuperar o a retirar más fácilmente esos radicales libres que se producen en mayor cantidad cuanto mayor es ese esfuerzo. Por lo tanto, eso quiere decir que hemos tenido un metabolismo activo más tiempo y por lo tanto tenemos que retirar más cantidad de basurilla, vamos a decir, procedente de nuestro metabolismo. Además, esa fruta contiene carbohidratos de absorción progresiva, unos más rápidos, otros más lentos. Eso también ayuda a mi organismo, a mis fibras musculares también, al mantenimiento de la energía, a la recarga también del glucógeno que hayamos gastado durante el ejercicio físico. Lo mismo que en el previo. Si yo me tomo un plátano antes de entrenar, por ejemplo, es una fruta más rica en carbohidratos, voy a sostener esa energía, voy a mantenerla más fácilmente durante el entrenamiento. Posteriormente, una fruta que sea más rica en antioxidantes, naranjas, arándanos, nos pueden dar también mucho juego en esa recuperación muscular. Lo bueno que tiene la fruta es que tenemos una variedad enorme para poder elegir aquella que más nos guste o que más nos convenga en distintos momentos del entrenamiento. Si tuviéramos que elegir un carbohidrato, vamos a decir, más estable, es decir, cuya composición no cambie en función de cuál elijo, evidentemente un plátano tiene una composición nutricional muy distinta a una naranja. Si tuviese que elegir, como os digo, un carbohidrato más estable que me ayude también a mejorar mi masa muscular, me quedaría, por ejemplo, con la avena, que es un cereal integral y por lo tanto me proporciona tanto energía rápida, energía larga, una sensación de saciedad enorme y una utilización muy fácil y muy sencilla. Por ejemplo, en batidos, mezclada con las proteínas, nos da muchísimo juego también a la hora de utilizarla en la dieta de los deportistas que quieren aumentar la masa muscular.
A día de hoy sabemos que las proteínas se absorben mejor y se utilizan mejor en el aumento de la masa muscular cuando van acompañadas de carbohidratos. Si nosotros ese post-entrenamiento, por ejemplo, lo utilizamos en la cena o la comida del mediodía, también podemos utilizar otros carbohidratos como son el arroz, la patata o la pasta, que nos ayudarían también a mejorar esa absorción, esa biodisponibilidad de las proteínas de los alimentos. Es decir, quedarse con un único carbohidrato, bueno, pues se nos quedaría corto en el caso que estamos hablando de tratar de mejorar la masa muscular. Así que ya veis cómo los carbohidratos en la dieta de los deportistas no nos deben dar miedo, sino que lo que tenemos que aprender es a utilizarlos de manera adecuada y sobre todo a elegirlos de la manera adecuada para que nos ayuden a nuestro propio objetivo. La variedad de carbohidratos que podemos incluir a través del consumo de alimentos es enorme y por lo tanto podemos jugar con todos ellos tanto antes como durante como después de los entrenamientos para mejorar el rendimiento deportivo. En este caso, como os he dicho, para mejorar el aumento de la masa muscular. Algo que necesita un pequeño aporte extra de energía, que lo más fácil es obtenerlo a través del consumo de carbohidratos saludables que nos ayuden con ese objetivo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like. No tengáis miedo, como os digo, a los carbohidratos siempre que los vayamos a utilizar de manera adecuada. Así que espero, como os he dicho, que le deis al like y seguir viéndoos en los próximos vídeos.